Hola, buenas. Este es el grupo de Ángel Aguirre, Facundo Ortiz, Lautaro Albornoz y Palomino Enzo, el cual se nos asignó el tema de espacios vectoriales en el grupo 2 de la materia álgebra lineal y geometría analítica. A continuación pasaremos a explicar lo que es la definición del tema que nos tocó, a unos ejemplos y por último una conclusión, la cual llevamos a cabo los cuatro. Un espacio vectorial es un conjunto de elementos llamados vectores junto a dos operaciones definidas, la suma de vectores y la multiplicación. Estas operaciones se deben cumplir un conjunto de propiedades, axiomas, que garantizan que el conjunto se comporte bien desde el punto de vista algebraico. Bueno, en esta parte vamos a ver ejemplos concretos de subespacios dentro de R2, es decir, conjuntos que también cumplen con todas las propiedades de un espacio vectorial, pero están dentro del plano. Vamos a empezar con qué es un subespacio. Una explicación simple que un subespacio es un conjunto de vectores, el cual contiene el vector nulo, es cerrado bajo la suma de vectores y es cerrado bajo la multiplicación por escalares. Si se cumplen estas tres condiciones, estamos frente a un subespacio. Para el primer ejemplo vamos a tomar una recta que pasa por el origen, el ejemplo más clásico, eh, y esta recta está generada por la ecuación y igual a menos 3 medios por x. Tenemos dos vectores a y b, que son los que vemos en el gráfico, a estando situado en 4 y menos 6 y b en 2 menos 3. Con estos puntos vamos a demostrar por qué es un subespacio. Empezamos con el vector nulo. ¿Contiene el vector nulo, que era una de las propiedades? Sí, porque como vemos en el gráfico y en la ecuación, la recta pasa por el origen. ¿Cerrado bajo suma? Sí, porque si sumamos a y b obtenemos c, otro vector perteneciente al subespacio, en este caso la recta. Y en el producto por escalar también, porque si a b lo multiplicamos por un escalar menos 1, nos queda menos 3, que en este caso está contenido en la recta. Visualmente, esta recta es como un submundo dentro de R2. Aunque R2 es un plano, esta recta se comporta como un espacio vectorial por sí sola. Vamos a ver otro ejemplo de una recta que no pasa por el origen. Si yo tomo la ecuación y igual a 2 por x más 3, vamos a demostrar si es un subespacio y al instante nos damos cuenta de que no es un subespacio porque no contiene el vector nulo. Porque si yo tomo el valor 0, la recta no va a pasar por el origen, no va a dar 0, 0, el vector nulo va a dar 0, 3. Así, concluimos que no es un subespacio, además de que si tomo dos vectores y los sumo, no se cumple la condición de la suma de vectores. Entonces concluimos que en R2 contiene subespacios muy importantes como las rectas que pasan por el origen, mientras que otras figuras, sean rectas desplazadas, círculos, cuadrados, elipses, no funcionan como espacio vectorial porque no cumplen las demás condiciones. Toda recta que pase por el origen es un subespacio y la cual no pase por el origen no lo es. Eh, Además de que no hace falta verificar los 10 axiomas que tenemos en espacios vectoriales porque con verificar estas tres condiciones básicas alcanza. Y un conjunto que no incluye el origen automáticamente queda descartado. En resumen, los subespacios de R2 siempre son rectas que van a pasar por el origen o el propio vector nulo. Subespacios vectoriales. Geométricamente, un subespacio debe contener al vector nulo y ser estable bajo la suma y multiplicación por un escalar. Vamos a analizar este ejercicio en donde tenemos S1 y S2. Se nos pide determinar si son subespacios vectoriales. Tenemos representado acá en GeoGebra S1 y S2. S1 pasa por el origen y mantiene la dirección, y S2 está desplazada verticalmente. Por lo tanto, no incluye el origen, por eso no puede ser un subespacio vectorial y queda descartado. Solo cumple el axioma 1, S1. Para el axioma 2, cerrado bajo la suma, creamos dos vectores, b sub a igual a 1, 3 y b sub b igual a 2, 6, pertenecientes a S1. Al realizar las sumas de estos dos vectores, obtenemos un nuevo vector, el vector suma igual a 3, 9, que también pertenece a S1. Por lo tanto, S1 cumple con el axioma 2 cerrado bajo la suma. Para el axioma 3, cerrado bajo la multiplicación por un escalar, nuevamente al vector b sub a igual a 1, 3 perteneciente a S1, lo multiplicamos por un escalar k, utilizando un deslizador en GeoGebra, movemos y vemos que para todos los valores de k, el vector b sub m, que es el vector multiplicación por un escalar, siempre va a pertenecer a S1. Por lo tanto, S1 cumple con los tres axiomas. Independencia lineal. Vamos a ver este ejercicio en donde se nos pide analizar si los siguientes sistemas de vectores son linealmente independientes. Para el sistema A, cargamos en GeoGebra CAS la matriz del sistema y calculamos su determinante, teniendo que es igual a menos 1 distinto de 0. El sistema de ecuaciones homogéneos tiene solo la solución trivial, entonces el sistema de vectores A es linealmente independiente. Al cargar los tres vectores en GeoGebra, observamos que B1 y B2 pertenecen al mismo plano, pero B3 queda fuera de esto, por lo que se puede observar claramente la independencia lineal. Para el sistema B, repetimos el mismo proceso en GeoGebra CAS, obteniendo que el determinante del sistema es igual a 0, por lo que el sistema de ecuaciones homogéneo tiene infinitas soluciones y es linealmente dependiente. Al cargar los tres vectores en GeoGebra, observamos que tanto B1 como B2 y B3 pertenecen al mismo plano, por lo que se puede observar claramente la dependencia lineal. Elementos canónicos y registros múltiples. Los vectores canónicos o vectores base estándar forman un conjunto general que genera cualquier otro vector en el espacio a través de una combinación lineal. En R2, los vectores canónicos son i igual a 1, 0 y j igual a 0, 1. Operaciones fundamentales. Las operaciones demuestran el cumplimiento de los axiomas de cerradura bajo la suma y la multiplicación por escalar. Suma de vectores, u más b. La suma en R2 se realiza componente a componente, geométricamente. Sigue la ley del paralelogramo. Ejemplo, en R2 sea nu igual a 2, 3 y b igual a 4 menos 1. El vector u más b es igual a 2 más 4 y 3 más menos 1. Igual a 6, 2. Multiplicación por escalar. La multiplicación de un vector b por un escalar c que pertenece a los reales altera la magnitud y o el sentido del vector.
Ejemplo, sea b igual a 3, 2 y el escalar igual a 2, alarga la magnitud. Y un escalar opuesto cambia el sentido. Elementos neutros y opuestos. La presencia de estos elementos se requería por los axiomas de la estructura. Vector nulo. Es el elemento identidad para la suma. Gráficamente corresponde al origen de coordenadas. Axioma U más el vector nulo es igual al vector U. Vectores opuestos. Para cada vector U existe un opuesto único, tal que la suma del vector es el vector nulo. Ejemplo, si U es igual a 3 menos 2, el vector opuesto es menos U, que es igual a menos 3, 2. El axioma de U más el opuesto de U es igual al vector nulo. En este video vamos a representar gráficamente los elementos característicos en un espacio vectorial en R3, que es uno de los espacios más utilizados en física, computación y geometría. Vamos a mostrar los vectores canónicos, el vector nulo, suma de vectores, multiplicación por un escalar y vectores opuestos. Todas las representaciones las vamos a realizar en el software GeoGebra 3D. Un vector en el espacio tridimensional en R3 es la definición de un vector en R3. Se define como una terna ordenada de números reales que representan sus componentes en los ejes coordenados X, Y y Z. En el ejemplo tenemos U, el vector U, que está compuesto por U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Cada componente del vector pertenece a un punto de las rectas. U sub 1 pertenece a X, U sub 2 pertenece a Y y U sub 3 pertenece a Z. Como mencionamos, vamos a considerar los siguientes vectores, que son los vectores canónicos, vectores fundamentales, y J y K, el vector nulo, los vectores U, que está compuesto por 1, 2, 3, el vector B, que está compuesto por 2, 1, menos 1. Vamos a pasar directamente al software de GeoGebra. Comenzamos con los vectores, que son los vectores de la base del espacio. Cada uno apunta en una dirección de un eje coordenado. El siguiente elemento fundamental es el vector nulo, que en R3 se escribe como vector 0, no es que es 0 del significado 0, sino que es de 0, significa vector nulo, que coincide con el eje de coordenadas, es ese punto de color fucsia. Este es el único vector sin dirección ni sentido, y es el neutro aditivo del espacio. También vamos a ver el vector U y su vector opuesto. Este es el vector U, que está representado de color naranja. Sus componentes son 1, 2 y 3. Y después vamos a ver su opuesto, que está representado por el vector V, que tiene las mismas componentes, pero en diferente sentido. Es el opuesto, va en diferente dirección. Uno va hacia arriba, en el eje coordenado positivo, y el otro va hacia abajo, en el eje coordenado negativo. Tomaremos los vectores U y V, y vamos a mostrar el ejemplo de la suma, que es el vector W. La suma de dos vectores es sumar las componentes de cada uno de ellos. Por ejemplo, si sumamos el vector U y el vector V, tendríamos que sumar 1 más 2, que nos da como resultado 3. Después 2 más 1, que nos da como resultado 3. Después 3 más menos 1, que nos da como resultado 2. Y así se forma el vector W en esas componentes. Otro elemento esencial de un espacio vectorial es la multiplicación por un escalar. Vamos a tomar en cuenta ahora el vector A, que es como escalar. Vamos a elegir el número real 3 y lo vamos a multiplicar por el vector B. En este caso, B tiene dirección hacia abajo y está conformado por la terna 2, 1 y menos 1. ¿Qué es lo que hace la multiplicación por un escalar? Incrementa la distancia que hay, digamos. Es 3 veces el vector U. Ahora vamos a verlo gráficamente. ¿Vieron? Este pequeño color verde más claro es el vector B original y el vector A es el verde más oscuro. Y como podemos ver, es el triple del vector B. Geométricamente, el vector resultante queda en la misma dirección que W, pero alargado 3 veces. En resumen, representamos los elementos fundamentales de un espacio vectorial en R3. Vectores nulos, vector canónico, vector opuesto, suma y multiplicación por un escalar. Todos estos objetos verifican las propiedades que caracterizan un espacio vectorial. En R3, los vectores canónicos son i igual a 1, 0, 0, j igual a 0, 1, 0 y k igual a 0, 0, 1. Operaciones fundamentales. Las operaciones demuestran el cumplimiento de los axiomas de cerradura bajo la suma y la multiplicación por escalar. Suma de vectores. U más B. La suma en R3 se realiza componente a componente. Geométricamente sigue la ley del paralelogramo. Multiplicación por escalar. La multiplicación de un vector B por un escalar C que pertenece a los reales altera la magnitud y o el sentido del vector. Ejemplo, sea el vector B y el escalar 2, alarga la magnitud. Y el escalar C igual a menos 1 cambia el sentido. La presencia de estos elementos es requerida por los axiomas de la estructura. Vector nulo es el elemento de identidad para la suma. Gráficamente corresponde al origen de coordenadas. El axioma, que es la suma del vector U más el vector nulo, da como resultado el vector U. Vectores opuestos. Para cada vector U existe un opuesto único, tal que la suma es el vector nulo. U más el opuesto de U es igual al vector nulo.
Conclusión, el desarrollo gráfico realizado demuestra que los conjuntos R2 y R3 satisfacen las propiedades de la suma y la multiplicación por escalar, verificando su naturaleza como espacios vectoriales. El trabajo con GeoGebra facilita la comprensión de conceptos abstractos, como la existencia de los elementos neutros y opuestos, y la visualización de la cerradura bajo las operaciones. Esta comprensión es fundamental, ya que toda la geometría analítica se basa en el comportamiento de los vectores dentro de esta estructura. No te olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre álgebra lineal y geometría analítica con GeoGebra.